Bien, seguimos con la doctora Pamela Pol Paulino en una interesante entrevista en la que estábamos hablando ya sobre las sorderas, sobre las hipoacusias, sobre los problemas de oído en República Dominicana. Pamela, ¿todas las sorderas son operables? No todas son operables. Debemos de clasificar las sorderas o podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Las que tienen un problema a nivel del nervio auditivo y las que tienen un problema a nivel de las estructuras que deben de moverse junto con la membrana timpánica para transmitir el sonido y que entonces se integren y vayan a través del nervio hacia el centro cerebral donde se, vamos a decir, interpreta esa señal y entonces se realiza lo que es el sonido per se. Y dentro de toda esta área, ¿cuáles son operables y cuáles no? Las neurosensoriales hasta ahora solamente son operables en algunos casos muy raros y es más a nivel niños que nacen con un problema auditivo porque no tuvieron un desarrollo adecuado de lo que es el sistema en sí y es lo que es el famoso implante coclear. Y vamos a ver que es más fácil operar los problemas de conducción. Son personas que han tenido, por ejemplo, un trauma y se rompió la membrana timpánica o se movió uno de los huesecillos famosos que hay en el oído, o una persona que haya tenido un proceso gripal a repetición, o en los niños es muy frecuente que cuando tienen hipertrofia de adenoides se tapa la trompa de Eustaquio porque el adenoide crece y empuja y cierra el orificio, entonces se llena de líquido el oído y se hace un pequeño procedimiento que no es una cirugía grande, donde se drena o se extrae todo ese líquido y se deja un aparatito que se llama tubo de ventilación para que entre aire al oído y se seque toda la mucosa del oído medio y se restablezca la función normal del oído. Estamos hablando del DTT, del drenaje transtimpánico. Sí, drenaje transtimpánico. Sí. Esto, perdón Pamela, que nadie se asuste. Estamos hablando de una muy pequeña punción en el tímpano para que el moquito que normalmente los niños tienen, es un problema más habitual o más frecuente en niños, para que no pierdan escolaridad. Es importante esto para los padres, que tengan claro que tanto los pediatras deberían estar pendientes de una simple otitis, digo simple porque a veces se puede complicar, y también los profesores, por favor, en las escuelas, deben estar muy atentos a si el niño pierde escolaridad, porque a veces es producto de un simple moquito dentro del oído medio. Para eso están doctores, médicos, otorrinos, como el caso de la doctora Pamela Pol Paulino, que nos acompaña esta noche, la cual puede, junto con también sus compañeros, hacer esta operación sencilla y al mismo tiempo muy, muy eficaz para que pueda desarrollar el lenguaje ese niño. Sí. Continúa, Pamela. Un truco para que los padres se den cuenta cuando el niño puede tener esto es que los niños suben mucho a la televisión. Y la madre dice, pero muchacho, ¿por qué tú subes tanto de la televisión? Generalmente un niño que sube mucho a la televisión o un niño que hay que llamarlo varias veces para que atienda puede tener un problema de audición. Y como les digo, es algo que muchas veces es muy sencillo de determinar. A veces podemos verlo en el consultorio nosotros a prima vista con los aparatos que utilizamos, pero también se utiliza una prueba diagnóstica que lo hacen ustedes los audiólogos, que es la timpanometría, donde vemos que hay una ocupación por líquido dentro del oído medio porque hay un cambio de presiones a nivel de la cavidad del oído medio. Otra cosa importante es que debe de diagnosticarse a tiempo porque si no se hace y esto persiste, puede incluso llegar a infectarse, provocar infecciones a repetición del oído y perforar la membrana timpánica y se convierte entonces en lo que se llama una otitis media crónica, que esa podría ser una causa, aunque hay otras causas. Y cuando el paciente llega a este punto, generalmente hay que dar antibióticos. Si no se ha formado una masa que se le llama colesteatoma dentro del oído, se puede hacer una reparación simple del tímpano que se llama tímpanoplastía y con eso generalmente se recupera audición, aunque siempre debemos hacer una prueba auditiva completa para valorar si el nervio auditivo también está funcionando de manera adecuada. Y en el dado caso de que ya sea una infección crónica, que es la
infección por colesteatoma, otitis media crónica con colesteatoma. Ya es una cirugía un poco mayor, donde hay que hacer una limpieza del hueso, donde se encuentra el oído, de lo que es la mastoides, limpiar también los huesecillos y muchas veces reponer la membrana timpánica con un injerto que se toma de cartílago o de la fascia temporal. Este programa, Soy Todo Oídos, saben que está dirigido a todos los espectadores, no solamente médicos, y por lo tanto tenemos la misión de poder divulgar la salud auditiva y sobre todo también dar a conocer a los especialistas que se han preparado muy bien, como es el caso de la doctora Pamela Paul Paulino, y que hoy nos está ilustrando sobre qué problemas auditivos, qué sorderas son las operables, y habrán visto que hay una cantidad importante que sí, que aunque está utilizado terminología, lógicamente, la que es, la terminología del nombre, tanto de los problemas en sí, de las enfermedades en sí, como de las partes del oído, quiero que sepan que al final estamos hablando de operaciones relativamente simples, ¿verdad? Relativamente sencillas, sí. ¿Verdad, Pamela? No estamos hablando de operaciones que alguien tenga que cortarle una oreja, ¿verdad? No. No estamos hablando de operaciones en las que uno tenga que estar 2 meses hospitalizado. Son operaciones relativamente rápidas. Sí, es una operación que en la mayoría de los casos el paciente se puede ir el mismo día a su casa, donde la recuperación es bastante rápida, el paciente luego se integra bastante bien a sus actividades y los cuidados son cuidados básicos, evitar que haya una infección con los antibióticos del lugar, evitar mojar el oído con aguas contaminadas, mantenerlo seco y hay que siempre tomar en cuenta que si hay, por ejemplo, los niños hipertrofia de adenoides, debe de hacerse la combinación de la cirugía de adenoides y el drenaje y vamos a ver también en algunos casos cuando hay sinusitis, que puede ser o todas forman parte de lo que son las infecciones de la vía respiratoria alta, manejar esa sinusitis, dar tratamiento y luego hacer el drenaje del oído, sí con tratamiento médico, o sea, con medicamentos no mejora la situación. Hemos estado hablando de las sorderas, en este caso de oído externo u oído medio, y ¿qué consejos en este caso podríamos dar a los padres de los niños que han tenido la desgracia de nacer con una sordera o bien de nacimiento o bien adquirida, en este caso del oído interno, es decir, neurosensorial? Cuando las estructuras que forman el nervio auditivo o que intervienen ya en la parte neurológica per se de la audición están afectadas, primero hay que hacer una evaluación concienzuda, o sea, debe de visitarse un otorrino, un audiólogo. Correcto. Para hacer todas las pruebas del lugar, donde vamos a ver si hay una respuesta en alguno de los diferentes puntos donde debe haber una conexión nerviosa para transmitir el sonido hacia el cerebro. Si se encuentra esto, entonces está la posibilidad de realizar el implante coclear. Cuando es una sordera moderada, donde el nervio auditivo por algún motivo vino con un pequeño defecto y no hay una transmisión, entonces se puede usar los audífonos, donde lo que se hace es que se aumenta la cantidad de sonido que el paciente capta con un micrófono, como dice la gente. Ajá. Y esto lo que hace es que entonces ayuda a que el paciente, un sonido que lo capta primeramente muy pequeño, se multiplica 5 o hasta 10 veces, entonces ya llega a un punto de una audición normal, donde el niño en forma primaria se puede llevar a una escuela especial y ya luego de que se ha desarrollado un lenguaje adecuado, se puede integrar perfectamente a la escuela normal sin ningún problema. Y cuando se diagnostican desde el inicio con un poquito de terapia de lenguaje, se desarrolla adecuadamente el lenguaje y en ningún momento hay que apartar al niño a un grupo especial, porque esto lo vemos en países subdesarrollados como nosotros. En países desarrollados el niño se integra directamente y va a una escuela con los demás pacientes, o sea, con los demás niños que oyen de forma normal. Hay que explicarle al niño que el hecho de que tenga un audífono es como si fueran unos lentes, que no es nada malo.
porque hay mucho estigma social, pero si el niño aprende que eso puede ser algo chévere y ahora hay incluso calcomanías o vienen con dibujos o colores bonitos esos aparatos, pues entonces es más fácil que el niño se integre en la escuela. Se habrán dado cuenta, lo que dije al principio era una verdad, como un templo, y es que la doctora Pamela Paul verdaderamente es muy elocuente, muy inquieta, una persona curiosa, una persona que ha mamado de muchos librillos con muchos profesores y que verdaderamente es una persona de conversación profunda, de conversación inteligente y al mismo tiempo una persona también enamorada, ¿sí? Como yo, en este caso, de mi esposa, de Cristina. Pamela, el tiempo en televisión lamentablemente siempre es corto y sabemos que volveremos a tenerte con nosotros a no muy tardar. Sí. ¿Puedes, por favor, darnos un mensaje final, por ejemplo, para las familias o las personas que en su casa tengan alguien que no escuche bien y qué es lo que deberían hacer? Cuando usted tenga a alguien que no escuche bien, no importan los medios económicos. Hay muchas personas y hay muchas instituciones que ayudan, incluyendo el centro del señor Carlos Torres aquí, donde yo soy testigo, se le han hecho estudios gratuitamente a personas, simple y llanamente con el hecho o con la intención de ayudar a diagnosticar la causa de esa pérdida de audición o de esa disminución de la audición. Mientras más temprano se hace el diagnóstico, es mejor para el paciente, pero eso no implica que un paciente de 20 años como Wander, que se le pusieron los audífonos recientemente, no se pueda integrar o no pueda tener una vida más normal. Fíjense cómo él había estudiado, pero no se había desarrollado de manera adecuada porque realmente no escuchaba. Pero a la hora ya de tener sus audífonos, pues él se siente feliz porque está escuchando y porque va a poder seguir sus estudios y va a poder seguir desarrollándose como persona y como un ente trabajador. Bellas palabras de nuevo. Pamela, amiga, hoy nos has honrado con tu presencia esta noche. Quiero que sepan que es para también ustedes una oportunidad grande el poder escucharla. A la doctora Pamela Paulino la pueden encontrar en CEDIMAT, también la pueden encontrar en Hospiten y también en labor en el Hospital Gautier, en donde también yo sé que continúa colaborando con frecuencia y también como agradecimiento al enorme maestro que ha tenido, que es el doctor Freddy Ferreras, al que todos respetamos mucho. Pamela, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Espero que a ustedes les haya parecido interesante esta entrevista y les prometo que la volveremos a tener con nosotros. No se vayan.